Hola a todos, niños y niñas. Eh, Hoy con este video quiero continuar con ese ciclo que he estado haciendo durante este Solkin sobre los castillos, ¿sí? También les quería recordar que durante ese ciclo yo he venido haciendo también unos videos sobre las estaciones galácticas, ¿sí? En cada uno de estos videos o de una estación galáctica o un video de un castillo, siempre les he mostrado cómo se construyen cosas que son muy repetitivas, como cómo se construye una onda encantada del castillo, o sea, juntando todas las 5 ondas que componen el castillo en cromáticas de la sabiduría, cómo yo los junto y formamos una onda encantada de cromáticas de la sabiduría que arma la estación galáctica, por ejemplo, o como en los castillos a través de juntar los sellos en células, en cada una de las 5 células, yo las voy reuniendo, esas 4 ondas encantadas que componen el castillo, las divido en células y voy armando una onda encantada que yo llamo una onda encantada celular para el castillo, ¿sí? Y es un proceso en el cual voy mostrando repetitivamente y una cosa y otra y digamos es un paso a paso que algunas veces he pasado más rápido, otras veces me he detenido un poco más en la explicación, ¿sí? Pero que en algún momento viendo yo, o sea, si yo me pongo afuera y me pongo a ver mi propio video y estoy ahí, yo digo, ay, qué cansón, qué montón, qué cantidad de repeticiones, ¿sí? O lo mismo cuando uno hace el recorrido por el Solkin, pues finalmente recorremos 260 kines y después uno dice, ay, es que yo no quiero repetir la meditación, es que quisiera una meditación diferente, ¿sí? Hay muchas cosas, ¿sí? Que tienen que ver con la repetición en los ciclos evolutivos personales y planetarios, ¿sí? Y entonces hoy, antes de iniciar a hablar de este video que va a tratarse sobre el Castillo Verde, ténganlo presente, en algún momento dirán, ¿dónde está el Castillo Verde? Porque él no ha hablado todavía de eso. Pero en esencia, este es el video que da inicio a la información sobre el Castillo Verde, que es el último castillo que vamos a recorrer durante el Solkin, ¿sí? Pero quiero hacer énfasis antes de llegar allá al quiz de la materia de Castillo Verde que vamos a estudiar. Quiero hablarles primero de cuál es esa función de 2 palabras claves en este proceso, el aprendizaje y la repetición. ¿Cuáles son la función del aprendizaje y la repetición dentro de los procesos evolutivos de la conciencia? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar hablando primero de el aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje entonces, yo acostumbro poner muchos dibujitos, pero hoy no le hice dibujitos a este video. Se me había olvidado ponerme por aquí. Bueno, ya me están viendo. Entonces, a ver, que hay algo que no me está funcionando. Listo, entonces, el aprendizaje es un proceso que nosotros logramos a través de la memorización en eventos puntuales, ¿sí? O sea, yo me siento, estudio un libro, memorizo y en algún momento, cuando lo he logrado memorizar, digo que me lo aprendo, ¿sí? O sea, el aprendizaje siempre está asociado a eventos puntuales, a algo que me sucede, a algo que yo fui a hacer, a algo que yo fui a estudiar, a una situación de la vida, ¿cierto? Porque no solo aprendemos cuando estudiamos de un libro o no solo aprendemos cuando vamos a una academia a estudiar, no, la vida todo el tiempo es un aprendizaje. Son eventos puntuales que motivan en ti un aprendizaje que se logra cuando yo lo memorizo, o sea, en mi mente, desde la razón y desde la parte intelectual de nuestro cerebro racional, lo aprende, ¿sí? Si el aprendizaje se queda solo en esta instancia, como ese evento puntual, que yo memorizo, él realmente en el tiempo se va a convertir en memoria temporal no trascendente, ¿sí? Las cosas que simplemente memorizamos no trascienden más allá, no transforman patrones repetitivos de la conciencia, ¿sí? No, no son cosas que te cambian definitivamente,
como cuando yo me memorizo la ley del espejo y la repito. Eso es simplemente que tienes buena memoria. Pero el hecho de haber memorizado algo no significa que eso vaya a tener trascendencia, ¿sí? En general la memoria está asociada, esas cosas que son solo memoria, memorizar, digamos, no estamos hablando de memoria ancestral o cosas de este tipo, sino la memoria instantánea asociada a eventos puntuales, ¿sí? Son cosas de la personalidad que están desconectadas del ser esencial, ¿sí? La memorización es una función del ser de tercera dimensión, que es tu personalidad, tu ego, ¿sí? Hay cosas que memoriza y hay cosas que no memorizamos, ¿sí? Usualmente, o hay cosas que memorizamos y después olvidamos y pasan a ser memoria inconsciente, ¿sí? Está ahí, en algún lado, pero es inconsciente, ¿sí? La memoria para el ego, por eso el ego posee una conciencia discontinua. La memoria para el ego es algo que se olvida con facilidad. O sea, yo eternamente no me voy a quedar memorizando todo lo que aprendo, porque nuestro cerebro necesita por sus funciones descargar esas cosas de memoria que no están siendo usadas. O sea, yo tengo un montón de datos guardados en mi memoria y quiero seguir acumulando, acumulando. El cerebro dice, ven, yo no puedo seguir acumulando datos. Entonces esa memoria asociada a eventos puntuales, esa memorización asociada a esos eventos puntuales se olvida con facilidad, ¿sí? Como cuando, por ejemplo, cuando uno estudia para un examen, tú, tú puedes sacar muy buena nota en tu examen porque memorizaste muy bien todo, pero normalmente 4, 5, 6 meses, un año después, eso se borró. Tu personalidad lo olvida y va quedando en tu bacado inconsciente. Pero digamos en esa conciencia discontinua de la personalidad no está, desaparece, ¿sí? Por eso se asocia la memorización se asocia a esos procesos de la personalidad que están desconectados del ser esencial, porque el ser esencial no olvida nada y lo conoce todo, ¿sí? Listo. La activación de esta forma de memoria se logra entonces a través, pues si yo la quiero activar, se logra a través de un recuerdo consciente de lo que la personalidad quiere. ¿Sí? Muchas veces nosotros volvemos a acceder a eso que hemos memorizado, que está metido en mi inconsciente en el momento que tú lo deseas, y entonces aparece un recuerdo consciente de que tú eso lo habías aprendido y vuelves a ese aprendizaje, vuelves y lo tomas, ¿sí? Pero lo que nos sucede muchas veces es que estos recuerdos son manipulados por el ego, están supeditados a esa conciencia discontinua que tiene el ego y a lo que nuestra conciencia discontinua desea. El ego, vuelvo y digo, tu personalidad no tiene acceso a todos, o sea, centrados solo en la personalidad. O sea, la personalidad sí se puede, nosotros somos un ser pentadimensional y nos conectamos con todo. Si así, digamos, nos estamos trabajando a nivel personal, ¿sí? Pero en muchas ocasiones nuestra personalidad se comporta como esa conciencia discontinua y trae del recuerdo solo aquello que necesita, como lo necesita, para satisfacer el deseo egoico que posee, ¿sí? Pero esto no es ni malo ni bueno, es simplemente reconocer que el inicio de todo deseo que impulsa una acción, parte de ahí, siempre va a partir de ahí. Son recuerdos manipulados, recuerdos viciados con tus deseos, con tus bloqueos, con las cosas que quieres ver, con lo que no quieres ver y ocultas, ¿cierto? Está ahí, ¿sí? Eso memorizado, guardado en tu inconsciente, en este cerebro que guarda en su inconsciente muchas cosas, es como sacar de la memoria instantánea tanta cosa, la pasas a un backup posterior y en algún momento aparece. Pero cuando aparece,
yo no recuerdo exactamente el sentido de lo que me enseñaron. Por ejemplo, si sigo a un maestro de alguna forma, yo no recuerdo exactamente el sentido de lo que me enseñaron, sino que el recuerdo que yo traigo es lo que yo entendí y como yo lo quise entender. Ahí viene la manipulación, pero es normal, ¿sí? Digamos, todos nuestros procesos parten de un deseo que está viciado por la personalidad, o sea, está impregnado, untado en el fango, nos revolvemos en el fango de la personalidad y de sus deseos humanos. Listo. Son entonces en general procesos, ese inicio siempre son procesos asociados al ejercicio del poder del plexo solar en conexión con los chakras inferiores solamente. O sea, no es conexión con nuestros chakras superiores ni con nuestro corazón, sino que en general ese tipo de ejercicio está asociado a los chakras inferiores no más, ¿sí? Y está desconectado entonces de todo el resto de los centros energéticos. Es por esto que se asocia la aparición de ese recuerdo viciado, de ese deseo viciado, ese recuerdo que trae ese deseo viciado de la personalidad, ¿sí? Siempre está asociado a la necesidad de sobrevivir que nuestra personalidad humana posee, que está conectado a ese chakra raíz asociado a la ley de naturaleza, que nos invita a sobrevivir. Estamos aquí para sobrevivir primero, ¿sí? Es el primer paso. Yo necesito sobrevivir a los procesos que voy a vivir, ¿sí? Entonces esos deseos viciados, manipulados, están buscando sobrevivir, ¿sí? Es normal. Y de ahí, y entonces eso está asociado al aprendizaje por memorización. Por último, ellos trabajan entonces lo que llamaríamos la mente de tercera dimensión o mente inferior, o esa mente que es en esencia racional o que inclusive puede ser una mente muy, eh, o sea, trabajar el otro hemisferio, pero en desconexión. Digamos que podríamos anexar eso en este punto, es o es un lado o es el otro lado del hemisferio, pero trabajando desconectadamente. Ese cuerpo calloso, que es la autopista que conecta estos dos hemisferios, no está bloqueado. No hay un derrumbe ahí y no hay circulación entre los dos. ¿Sí? Paso 2, entonces, comienzan a aparecer las repeticiones. Esta experiencia creada acá comienza a aparecer la repetición. ¿Sí? O sea, ese aprendizaje memorizado en un evento puntual para poderse integrar se repite. La integración se logra a través de la repetición en ciclos sucesivos. Nosotros muchas veces, y por eso mencionaba las cosas que estoy haciendo en estos videos, construyendo esas ondas encantadas celulares para los castillos y construyendo estas ondas encantadas de cromáticas de la sabiduría para las estaciones galácticas y pasándose kin por kin, ¿cierto? Y conformando los grupitos y eso. Eso es súper repetitivo y es cansón para la personalidad, lo es para mí mismo. Yo a veces digo, ay, pero ¿para qué voy a mostrar otra vez en este video? Ay, ¿para qué lo voy a volver a hacer otra vez? ¿Sí? Pero eso es una cosa pequeña que nos muestra que la integración se logra realmente a través de la repetición de ciclos sucesivos. ¿De dónde me ha llegado a mí tanta información en mi cabeza para hacer estos videos? De esa repetición. De tener conciencia clara de que, claro, como persona, como Luis Horacio, a mí me da pereza eso. Yo digo, ay, pero es que hacer ese video y poner a pasar un kin por kin, eso es tan largo, me demoro tanto, se vuelve tan tedioso, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, si estoy hablando de una estación galáctica, son 65 kines que yo en el PowerPoint le hago una cosita, que aparece el cosito, que vibra, que se mueve, que tiene un tiempo para hacerlo y que después viene el otro, y así 65 veces lo mismo. Entonces uno dice, Lucho se desgasta en unas cosas innecesarias. Y mi personalidad piensa lo mismo, o sea, Lucho piensa lo mismo que en algún momento ustedes pueden pensar, ¿sí? Pero Lucho ha aprendido
que uno no puede luchar contra esas cosas que el ser le está pidiendo hacer, expresar. Y en este camino, si algo he aprendido yo es que me dejo llevar, porque yo no estoy seguro cuando inicio algo en el canal, un video, algo, cuando lo estoy creando inclusive, nunca estoy seguro de cómo va a terminar. Algunas personas, y yo en algún momento lo dije y ahora lo repito, cuando inicio videos a veces no, yo no sé cuál es el fin. Yo no tengo una idea, mi personalidad no tiene una idea 100% clara de cómo va a ser todo el proceso, como cuando uno trabaja en informática que hace flujogramas de cómo vas a desarrollar tu programa. Yo no tengo un flujograma de eso, porque los chispazos de la conciencia me van llegando cuando voy haciendo esas cosas que son repetitivas, que son ciclos repetitivos, y ha sido muy bonito ver como tantas cosas y como la comprensión sobre toda esta información tan bonita que nos dejó José Argüelles nos está entregando, ¿sí? Entonces, la integración se logra, la integración del aprendizaje, esa manifestación natural del aprendizaje se logra a través de la repetición en ciclos sucesivos, ¿sí? Es por eso, entonces, que muchas veces nuestra personalidad, voy a dejar esa idea para después, para ir avanzando. Entonces, listo. Si el aprendizaje entonces se queda en esa memoria instantánea, que es memoria temporal no trascendente, a la integración se le conocería como una conexión a la memoria trascendente, ¿sí? A la memoria, a la conciencia subliminal, a esa memoria del ser esencial que está conectado a tu ego, a tu personalidad, a ese ser de quinta dimensión que habita en todos nosotros. Ese no olvida. Lo que se ha integrado no se olvida, porque nuestro ser esencial sabe y reconoce lo que está integrado, entonces siempre está ahí. Cuando sea necesario ser usado para ti, eso volverá. Y esa forma de la memoria no se manipula, porque viene del ser esencial, ¿sí? Esas cosas que te llegan a través de los sueños, esos tipos de sueños lúcidos, esos momentos de chispazo de conciencia que nosotros llamamos, o yo a veces les llamo así, ¿cierto? Esas cosas no se olvidan, ¿sí? Pero si eso no se ha integrado y son simplemente momentos, eventos puntuales, como sucede, por ejemplo, con el sueño, cuando tú no has hecho nada con él, si sueñas, es un chispazo que se olvida porque eso es la activación de una memoria que no está integrada. Si tú no has hecho algo realmente con eso, se olvidó. Pero si realmente es algo que tú ya conoces, el chispazo te lleva simplemente a un proceso de conciencia ya elaborado que vas a usar, ¿sí? La integración entonces es esa conexión a la memoria trascendente, a lo que ha trascendido de la memoria, de la historia, de todos los procesos de la humanidad y de los procesos de tu linaje ancestral que se han transmitido de abuelos a papás, de papás de abuelos a papás, de papás a hijos. ¿Sí? Esta activación entonces de esta forma de memoria se logra, o sea, llegar a esa integración que activa esta forma de memoria se logra a través de una repetición que es inconsciente y que nosotros realizamos por instinto reactivo, por emoción instantánea, ¿sí? ¿Qué es lo que te lleva a ti a repetir algo? ¿El instinto reactivo o la o la emoción instantánea? Son cosas, tú no eres quien decide, para decirlo de otra forma, tú no eres quien decide si es necesario repetir o no.
Los que se ponen en ese plan de decir, yo ya aprendí, yo no tengo necesidad de repetir, esto yo ya me lo sé, ¿sí? Están hablando y diciendo y promulgando, muchas veces hasta nos estamos ufanando de haber integrado ya algo en su totalidad. Claro, cuando hacemos eso, el instinto reactivo o la emoción instantánea te dice, vamos a ver, ¿sí? Porque él aparece de una forma inconsciente. Inconsciente es que la personalidad no tomó la decisión, voy a reaccionar así. Nosotros muchas veces nos decimos, si me pasa esto, voy a reaccionar así. Vaya a ver si usted lo hace así como lo pensó. El instinto reactivo no funciona de esa forma. La emoción instantánea no funciona de esa forma. Porque el instinto reactivo como fuerza vital y la emoción instantánea como portal de purificación son impulsados y son movidos por la fuente y por el ser superior. ¿Para qué lo hacen? Para sacudir a la personalidad y mostrarle los procesos pendientes de esos archivos guardados en su preconsciente y en los archivos acásicos de la historia, de linaje y de humanidad. La fuente te mueve a través de ese tipo de cosas que para la personalidad muchas veces son inconscientes, porque uno no sabe exactamente cómo va a reaccionar. Si nosotros pudiéramos determinar en cada paso de nuestra vida cómo vamos a reaccionar, no seríamos seres humanos. Y la fuente y nuestro ser superior van a hacer esto hasta que la repetición sea necesaria. ¿Y hasta cuándo la repetición es necesaria? Hasta que la hayamos integrado esa situación y podamos manifestar con claridad, de una forma cristalina, los deseos del ser esencial. El instinto y la emoción instantánea te están mostrando deseos del ser esencial aún no satisfechos, no materializados, no realizados. Y como el ego muchas veces dice, yo ya lo alcancé, yo ya lo logré, entonces él, ser esencial, Dios, la fuente, dicen, yo tengo un arma contundente que tú no controlas. Es la reacción instantánea y la emoción instantánea. Y a través de ellas yo actúo para que tú repitas. ¿Sí? Y repetir no es como cuando estamos estudiando. Me toca repetir año y entonces es un martirio. Claro, si la personalidad todo el tiempo está pensando eso, es que la personalidad no se siente a gusto repitiendo. Porque así no lo enseñaron, porque así está grabado en nuestro ADN. Porque siempre nos han dicho, en Colombia se dice que el que repite es el maqueta. O no sé si en todo Colombia, pero en la región en la que yo vivo en Colombia sí. El maqueta es el mal estudiante, el que no hace las cosas bien, entonces repite uno por castigo. Esa es la sensación que nosotros tenemos. Precisamente algo que yo quiero rescatar en este video es el hecho de la repetición no es un castigo, ni es que tú eres maqueta. Es que la integración de los procesos se logra a través de la repetición sucesiva de ciclos, que logran el perfeccionamiento en la forma de manifestar la energía que emana de la fuente universal. La energía que emana de la fuente universal es la cristalización de los deseos del ser esencial. Partimos de entonces de ese deseo que es simplemente egoico, manipulado, tergiversado del recuerdo. Yo uso el recuerdo de lo que he memorizado y aprendido de la forma que a mí más me convenga amañadamente para llegar hasta el punto en el cual claramente me dio risa porque me acordé de la canción de Shakira, es que sonó demasiado, entonces no lo pude evitar y me dio risa.
Por cristalización, para no usar ya la palabra, por cristalización, a llegar a la cristalización de esos deseos del ser esencial. ¿Sí? Si seguimos avanzando entonces, en la integración, esos son procesos asociados al ejercicio del poder de la conciencia subliminal. O sea, tus reacciones, tus emociones instantáneas, ¿sí? Ese ímpetu que te mueve, son procesos asociados a un ejercicio del poder de la conciencia subliminal, porque ya está usando su poder para mover tu personalidad y sacarla de un estado de confort o de un estado de evasión. Y esa conciencia subliminal que conecta el chakra coronario con el chakra raíz y desde allí con todos los demás centros energéticos. Desde nuestro chakra coronario se envía un impulso a nuestro chakra raíz y ese instinto de supervivencia que aparece todo, esa tu reacción instantánea, tu emoción instantánea aparece como si fuera un ímpetu para sobrevivir que mueve tu chakra raíz y desde ahí comienza a mover todos los centros energéticos hasta ascender buscando la cristalización de esa forma de conciencia. Y el ciclo se repite, ¿sí? Este se asocia entonces especialmente a una conexión con la ley del amor universal, que es el chakra coronario. La primera, el aprendizaje y la memorización que se activan a través de un recuerdo, mueven tu chakra raíz porque es un impulso para sobrevivir. Pero el que ya emana, cuando emana desde acá, cuando soy consciente de los procesos de integración, eso realmente está movido, es desde el chakra coronario. Lo primero que mueve es nuestro chakra raíz. Pero ¿dónde nace? Desde una conexión a esa ley del amor universal o del amor infinito. ¿Sí? De ahí entonces, los procesos de integración trabajan la mente de quinta dimensión o la mente superior, la mente que tiene el cuerpo calloso abierto para conectar nuestros dos hemisferios y para hacer ese trabajo conjunto de todo ese tipo de polaridades que hablamos. Niño realista, niño soñador, femenino, masculino, razón, espiritualidad, esperar, actuar, todas las que tú quieras mirar, lo terreno, lo divino. Trabajan esa mente superior porque esa situación, esos procesos de integración van ampliando nuestro cuerpo calloso y pasa a ser, pasa de ser un camino de herradura, un camino destapado en tierra, rocoso, difícil de transitar, a una autopista pavimentada de muchos carriles. Entendemos entonces que esta columna que nos habla del aprendizaje a través de la memorización como punto de partida va a trascender en algún momento a esta segunda columna. El instinto entonces cumple la función de poner en estado de atención al ego. Cuando el ego está dormido, tranquilo en su zona de confort, aparece el instinto que activa un recuerdo viciado, manipulado, amañado a tu antojo, al deseo de tu personalidad, como una emoción instantánea que sacude algo, pero eso te mantiene atento. El instinto, la emoción instantánea te mantiene atento, ya que la personalidad siente una molestia profunda por esa aparición y por la situación que se genera, que usualmente te lleva a una repetición de algo, ¿sí? Y esa molestia profunda es un reflejo instantáneo de que nuestra personalidad rechaza la repetición inconsciente de aquello que no desea. El instinto reactivo, la emoción instantánea, siempre nos lleva a la repetición inconsciente de algo que yo no deseo, de algo de lo que yo estoy huyendo. Yo renuncié a un trabajo, terminé una relación porque no quería seguir viviendo eso. Y después el mismo instinto, ese deseo del ego, me llevó a conectarme con otra persona que me iba a volver a mostrar lo mismo.
Y en algún momento yo digo, es que yo por qué sigo solo mis instintos y ahora estoy repitiendo aquello que yo no quería repetir. De ahí viene. Y la personalidad comienza a rechazar y lo comienza a culparse. Por eso es que nosotros el aprendizaje de la memorización lo vivimos desde la culpa, porque entonces yo por qué voy a repetir si realmente yo ya había aprendido, por qué voy a repetir este año, por qué voy a repetir este ciclo. Es lo primero que hace la personalidad, culparse, porque se molesta por la repetición inconsciente de esas cosas que la emoción instantánea está creando o el instinto reactivo está creando, ¿sí? A este tipo de forma de memoria que ahora recordamos lo podríamos llamar, esa es la memoria ancestral en sombra, porque esas son las cosas del linaje de humanidad, del linaje familiar, de mi papá y mi mamá, que yo no quiero repetir, porque las detesto, las odio cuando las veo en ellos. Y me molestan tanto y yo no las quiero repetir. Y resulta que solo a través de la repetición logramos la integración que cristaliza los verdaderos deseos del ser esencial que habían detrás de esos recuerdos manipulados de los deseos egoicos de la personalidad. ¿Qué busca la repetición? Agotar la mente inferior, cansar esa mente inferior que no se rinde, a esa personalidad que no se rinde y lucha todo el tiempo. Porque cuando logra agotar la mente inferior, nuestra personalidad dice con humildad, en tranquilidad, yo no sé, enséñame. El ser esencial está buscando que cada uno de nosotros en algún momento, en algún instante, en lugar de seguir peleando contra esos procesos, ciclos repetitivos de perfeccionamiento, cuando yo siga luchando contra eso, el ser lo único que está usando es que te agotes hasta el punto que puedas llegar a decir, yo no sé, con humildad, de corazón abierto, con sinceridad, ¿sí? Porque en ese instante yo le estoy abriendo la puerta a la manifestación de la mente superior que está en contacto con la conciencia subliminal. Y ahí entonces, si volvemos a retomar esta segunda columna, porque abrimos una puerta a la manifestación de los procesos de conciencia que estamos ya llamados a vivir, a esta segunda columna, reconocemos que ese instinto entonces cumple la función de activar un recuerdo de esa fuerza vital que impulsa, que nos empodera, que nos recuerda que tenemos la capacidad, la fuerza, los recursos que emanan de la memoria ancestral en luz. De todos aquellos procesos de conciencia, porque a veces nos quedamos solo en la memoria ancestral en sombra, y ahora tenemos también una memoria ancestral en luz, en la cual yo me apoyo, esa que me regala impulso, fuerza, empoderamiento, cimiento, ¿sí? Una fuerza que ahora la personalidad puede usar como un impulso que sí, muchas veces aparece inconscientemente, porque igual que aparecen estas reacciones instantivas viscerales, también aparecen reacciones instantivas, instintivas, que son irradiación de luz, de la memoria ancestral en luz, que son fuerza de la personalidad, que muchas veces yo no soy consciente, pero como son recursos, al yo rendirme, decirme que no, tengo acceso más fácil a este tipo de memoria y desde ahí comienzan a aparecer los recursos que yo pensaba no tener, pero aparecen ya de una forma clara porque emanan de la claridad de los procesos manifestados del ser esencial. Y entonces yo no los pienso, emanan de una forma instantánea, pero ya no son manipulados. Y obedecen a esas cosas que la humanidad y tu linaje ya integraron en conciencia en los procesos que ellos vivieron antes que tú.
Pero quien no se ha rendido primero, como lo dije acá arriba, no llega a esto. Quien no se ha rendido a la repetición de la memoria ancestral en sombra para llegar a convertirla a través de procesos de purificación en luz, no tiene mucho acceso a este segundo recurso, porque yo estoy bloqueado. Estoy viviendo desde esta mente de tercera dimensión que tiene bloqueado el camino entre un hemisferio y otro. Ya sea que yo esté más de un lado o del otro, pero no se comunican porque en el medio hay un derrumbe. ¿Sí? Desde esta visión, es como si de alguna forma les estuviera diciendo, durante este video que vamos a trabajar el castillo verde, ténganme paciencia porque no me voy a acelerar en la realización del video. Lo voy a hacer esta vez lentamente, paso a paso, para que comprendan exactamente de dónde vienen todas las asociaciones que yo hago entre un castillo, una célula y un kin. Y más asociaciones que vamos a ver luego. Y de todas maneras, en una parte inicial del video les voy a mostrar como píldora anticipada la conclusión final de esas asociaciones para cada uno de los 5 castillos, 4 que ya pasamos y el quinto que nos falta. Avancemos a la segunda diapositiva. El video incluso yo lo voy a grabar en varias partes porque quiero estar fresco, porque cuando yo hago los videos muy largos me comienzo a cansar y cuando me comienzo a cansar, mi personalidad automáticamente comienza a saltarse pasos y eso no quiero que pase esta vez. Entonces, ahora hablemos de esa columna vertebral que es el Solkin. ¿Cuál es esa columna vertebral del Solkin? ¿Sí? Y entonces, si dibujamos acá nuestro Solkin, vamos a recordar que el Solkin es una matriz de 20 filas por 13 columnas. Las 20 filas están representadas por cada uno de los 20 sellos puestos en orden. El glifo 1, que es el dragón, el 2, que es el viento, el 3, que es la noche, el 4, que es la semilla, el 5, que es la serpiente, el 6, que es la enlazadora de mundos, el 7, que es la mano, el 8, que es la estrella, el 9, que es la luna, el 10 que es el perro, el 11 que es el mono, el 12 que es el humano, el 13 que es el caminante del cielo, el 14 que es el mago, el 15 que es el águila, el 16 que es el guerrero, el 17 que es la tierra, el 18 que es el espejo, el 19 que es la tormenta y el 20 que es el sol o el cero que es el sol para reiniciar el ciclo, porque cada una de estas columnas contiene sus 20 sellos. Recuerden que 20 es un número importante en la cuenta del tiempo para los mayas, porque 20 es un winal. ¿Sí? 20, un kin es un día, un winal son 20 kines. ¿Sí? Que después para ubicar los tonos y construir esas 13 columnas, lo que yo hago es, yo comienzo a colocar tono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces llegué al kin 13 en el tono 13. Los números de los kines se siguen moviendo, miren que paso de 13 a 14, de 14 a 15, pero ya los tonos no hay más de 13. Entonces, ¿yo qué hago? Como estoy numerando por columnas en forma descendente, al llegar al 13, yo paso nuevamente al tono 1, pero ya es el kin 14, tono 2, kin 15, tono 3, kin 16, tono 4, kin 17, tono 5, kin 18, tono 6, kin 19, tono 7, kin 20. Sigo con la próxima columna en forma descendente. Voy del kin 20 al 21, del tono 7 al tono 8. Tono 8, kin 21. Y sigo numerando igual. Kin 22, tono 9, Kin 23, tono 10, Kin 24, tono 11, Kin 25, tono 12, Kin 26, tono 13. Repetí otra vez un ciclo de tonos y arranco otra vez en tono 1, pero en Kin 27, y así sucesivamente construyo las 13 columnas del Solki. ¿Sí?
En esas 13 columnas del Solking, como estamos enfocados ahora en la energía de los castillos, ¿sí? Entonces yo arranco viviendo 4 ondas encantadas iniciales que componen el primer castillo, que es el castillo rojo. La onda encantada del dragón, la onda encantada del mago, la onda encantada de la mano y la onda encantada del sol. ¿Por qué estas 4 ondas encantadas? Porque cuando yo construí esto poniendo los tonos paso a paso, pues ya me quedaron 4 ondas encantadas ahí. ¿Cuáles son las ondas encantadas? Pues es el kin, que está en tono 1, el sello, que está en tono 1. Entonces el dragón en tono 1, onda encantada del dragón. Sigo bajando hasta que me encuentre el tono 1. ¿Cuál es el sello que está ahí? El mago. Mago en tono 1, segunda onda encantada, mago en tono 1. Sigo moviéndome, no hay más aquí tono 1. Sigo bajando, tono 1. ¿Qué glifo o sello está ahí? La mano en tono 1. Sigo bajando, me encuentro aquí tono 1 con el sol. Entonces el sol en tono 1 y ahí termino, no hay más. El castillo rojo tiene 4 ondas encantadas, dragón, mago, mano y sol. ¿Sí? Y esas columnas van moviendo chakras en orden o dimensiones del ser en orden. Raíz, sexual, plexo. Durante el castillo rojo vamos a experimentar mucho la energía de esos tres glifos, de esos 3 chakras, perdón. Y si ustedes miran, esto equivale mucho a la memoria, activación del recuerdo de la memoria, a ser conscientes de la información que hay en mi memoria inconsciente, que se está activando durante este primer castillo rojo. Lo que se ha memorizado, lo que se ha aprendido, se está activando. Y mire que conecta solo los 3 primeros chakras que yo les dije. Cuando hablamos de memorización y aprendizaje, conectamos, es normalmente inicia con la mente inferior, que nos conecta a los 3 chakras inferiores. ¿Sí? Si seguimos avanzando, entonces arrancamos con las siguientes 4 ondas encantadas, que son el caminante del cielo, la enlazadora de mundo, la tormenta y el humano, que son el castillo blanco. Lo señalo igual aquí en mi Solkin. Y entonces yo miro, ¿cuál es el primero en ese castillo blanco que tiene el tono 1? El kin, el glifo o el sello del caminante del cielo. Lo coloco acá, primera onda encantada. Me sigo moviendo, no hay tono 1 aquí. Arranco en la siguiente columna. Primera en tono 1. ¿Cuál tengo? La enlazadora de mundos. Enlazadora de mundos. Es mi sexta onda encantada del año. Me sigo moviendo y llego aquí a la tormenta. Tono 1, me muevo, es tormenta. Onda encantada de la tormenta, la número 7 del año. Me sigo moviendo y llego aquí. 1. Miro cuál es el sello o el glifo, el humano. Cuarta onda encantada de este castillo, octava onda encantada del año, onda encantada del humano. Y ahí tenemos nuestro castillo blanco. ¿Sí? Me muevo al siguiente castillo, que está compuesto por las ondas encantadas de la serpiente, el espejo, el mono y la semilla. ¿Sí? Nuevamente lo mismo. Primera en tono 1, aquí está, el glifo de la serpiente. Vuelvo y busco tono 1. Acá, glifo del espejo. Llego y busco nuevamente tono 1, glifo del mono. Me muevo y nuevamente encuentro tono 1, glifo de la semilla. Entonces estas cuatro ondas encantadas me conectan al castillo azul. ¿Sí? Miren que en esa misma medida vamos ascendiendo en chakras, en cada una de estas columnas. Y al llegar aquí al centro, que es el telectonón, llegamos a la cúspide. Pero como esto es una recirculación de la energía tiene que ascender y tiene que descender para generar recirculación, repetición, ciclos. ¿Sí? Entonces aquí arrancamos a descender para generar eso, ciclos de repetición. O sea, para hacer ciclos de repetición tengo que volver a arrancar. Recuerden que como lo hacemos en espirales ascendentes realmente, si yo estoy todavía en estado de memorización y aprendizaje, manejando solo recuerdos instantáneos, en los cuales yo sigo peleando contra la repetición de esas cosas que yo veo en mi linaje y no me he rendido, no tengo la humildad para rendirme y decir, yo no sé,
Entonces yo estoy haciendo círculos, ¿sí? Pero si pasamos a la siguiente etapa, que es la que vamos a vivir de acá para allá, ciclos de integración, ¿sí? Aprendizaje, integración. Primera parte del Solking es aprendizaje, segunda parte del Solking es integración. Si comenzamos a vivir etapas de integración, porque yo me he rendido y supe decir, no sé, entonces realmente este círculo se convierte en una espiral que comienza a ascender, porque aparentemente yo llegué al mismo punto acá, pero llegué con un nivel de conciencia más elevado, ¿sí? Y al llegar en un nivel de conciencia más elevado, el otro círculo no está sobrepasando el círculo anterior, está aparentemente repitiendo, pero no todo. Hay cosas que ya son diferentes, porque lo estoy repitiendo en un nivel diferente de conciencia, ¿sí? De ahí seguimos entonces al quinto. Entonces arrancamos aquí. Tono uno con la tierra. Tono uno conectado al glifo de la tierra. Esa es la primera onda encantada. Me sigo moviendo para buscar ese tono uno. Tono uno con el glifo del perro. Segunda onda encantada. Tono 2, el siguiente tono uno está aquí con el glifo de la noche y el próximo tono uno está aquí con el glifo del guerrero. Y ahí están las cuatro ondas encantadas de este castillo amarillo. Notemos algo por ahora. Miren que al hacerlo así, siempre cada castillo está constituido por una onda encantada roja, una onda encantada blanca, una onda encantada azul y una onda encantada amarilla. ¿Por qué esos colores? Porque el glifo que le inicia es rojo o es blanco o es azul o es amarillo. Y eso pasa con todos los castillos. ¿Sí? Pero igual la naturaleza del castillo rojo es roja. La naturaleza del castillo blanca es blanca, conectada más a la raza blanca. La naturaleza del castillo azul es azul, más conectada a la raza azul. La naturaleza del castillo amarillo es amarilla, más conectada a la raza amarilla. ¿Sí? Ahora damos una conclusión adicional. ¿Sí? Y entonces construimos el último castillo, que es este, el que vamos a transitar. Nos faltan cuatro ondas encantadas para terminar este recorrido del Solkin. Onda encantada de la luna, onda encantada del viento, onda encantada del águila y onda encantada de la estrella. ¿Sí? ¿Por qué esas cuatro ondas encantadas? Por lo mismo, si yo recorro, primer tono 1 está con el glifo de la luna. Sigo bajando, segundo tono 1 está con el glifo del viento. Tercer tono 1 está aquí con el glifo del águila. Y cuarto tono 1 está aquí con el glifo de la estrella. ¿Sí? Nuevamente son cuatro ondas encantadas, una roja, una blanca, una azul y una amarilla para el castillo verde. ¿Sí? El castillo verde está conectado a la totalidad, a todo aquello que se ha hecho luz en los procesos planetarios. Por eso es raza verde, que es la raza de la unificación. Es la raza que con- resume todas las cuatro anteriores. ¿Sí? Y por eso, eh, digamos, no hay algo que iba a decir, pero lo digo ahora. Listo. Observemos algo más. Nosotros, yo le he dado el nombre de columna vertebral del Solkin a esta línea que conecta esta esquina, y no se lo he dado, pues eso está, digamos, en la teoría, esta es esa esquina. Entonces, esa columna vertebral del Solkin te conecta con los cinco kines, digamos, fundamentales del recorrido. El dragón magnético rojo, que está aquí, porque está sobre esa línea, que nos conecta como glifo rojo a la primera célula que es de naturaleza roja en el dragón. ¿Sí? Si me sigo moviendo, el siguiente kin, digamos, fundamental del recorrido por esa columna vertebral del Solkin es la enlazadora de mundos magnética que me conecta con la segunda célula porque estos cuatro glifos seguidos son una célula y ahí está la enlazadora de mundos. Sigo, el tercero es el mono magnético azul que me conecta con la tercera célula que está compuesta por estos cuatro kines, sellos, luna, perro, mono y humano. ¿Sí? Si sigo avanzando, me conecto aquí
con el siguiente kin fundamental de esa columna vertebral que les estoy dibujando ahí, que es el guerrero magnético amarillo, que me conecta con la cuarta célula, porque él está dentro de el guerrero está dentro de la célula que está en el caminante, el mago, el caminante, el mago, el águila y el guerrero. Y al final me conecto con el último kin fundamental, que es el de la esquina, el único no en tono magnético, porque él ya me está hablando de procesos que trascienden y perduran de lo que integramos al final de un recorrido del Solkin, y por eso está en tono cósmico, el sol cósmico amarillo. Sol que pertenece a la quinta célula donde están la Tierra, el espejo, la tormenta y el Sol. ¿Sí? Las células entonces están conformadas agrupando los sellos en el orden en el que se manifiestan de 4 en 4. Los primeros 4 célula 1, los segundos 4 célula 2, los terceros 4 célula 3, los cuartos 4 célula 4, los 4 siguientes célula 5. ¿Sí? Y si ustedes miran cuando apareció esta columna vertebral, ella giraba en torno al centro. El centro que define cuando un proceso pasa de la memorización del aprendizaje por memorización, desde la manipulación del recuerdo, a los procesos de integración a través de la repetición de ciclos sucesivos de aprendizaje, elevando la frecuencia vibracional de algún aspecto de la expresión de mi personalidad, el centro que mueve todo eso es el mono magnético, que es tu niño interior, es tu niño inocente. Ese niño inocente que para crear conecta los dos hemisferios, su niño soñador y su niño realista. El niño inocente que ya no pelea con la historia de un linaje, que ya no se queda diciendo es que mi papá, es que mi historia, es que yo nací, es que a mí me tocó, es que yo en esa queja permanente, es que estuvo ausente, es que mi mamá era una abusadora, es que me pegaban, es que bla, 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 lo que nos decimos todos en algún momento, ¿sí? Es que esta situación, es que lo que me tocó, es que mi vida fue muy dura, es que, ¿sí? El quiz para pasar del aprendizaje que viene de la memorización, que se activa como un recuerdo manipulado desde un deseo egoico, para que eso se transforme en la cristalización de un deseo consciente de nuestro ser esencial, para poder trascender algún aspecto en luz en este sol cósmico amarillo, es este niño, es el centro, ¿sí? Y si ustedes miran por qué, nos volvemos a preguntar, ¿por qué esos 5 kines? Porque están sobre esta línea que es la columna vertebral del Solkin, separados en distancias homogéneas, ¿sí? Conectando, miren que cada columna es un chakra. Chakra raíz con chakra corazón, con chakra coronario, y después desciende a conectar nuevamente chakra corazón con chakra raíz. Y adicionalmente, también lo podemos notar por una, digamos, sincronía numérica. El único glifo, las únicas ondas encantadas que tienen el mismo número del glifo en la posición en la que se presentan en el Solkin son las ondas encantadas a las que pertenecen estos kines. Dragón magnético es onda encantada 1 del año, glifo del dragón, glifo número 1 del recorrido por los 20 kines que componen un winal completo de un proceso evolutivo cíclico. ¿Sí? Onda encantada número 6 es la onda encantada de la enlazadora de mundos, centro del castillo blanco. La enlazadora de mundos es el glifo número 6. Onda encantada número 11, la onda encantada del mono, centro del castillo azul. Centro del universo espejo, 1-1. De ese niño interno que hace el espejo entre las dos cosas. Pasa de la memorización por integración manipulada del deseo, que viene del recuerdo manipulado del deseo egoico, al espejo, que es la integración por procesos de repetición
a través de una conciencia continua en la cual yo me he rendido y digo no sé, y el ser superior actúa hasta que sus deseos se cristalizan y se trascienden y perduran. Este espejo, 1-1. Glifo número 11, el mono, coincide con la onda encantada número 11. Onda encantada número 16, el guerrero. Glifo número 16, el guerrero. La onda encantada del guerrero, este glifo del guerrero magnético amarillo es el centro del castillo amarillo. Guerrero es raza amarilla, castillo amarillo. Mono es raza azul, castillo azul. Enlazadora de mundos es castillo blanco, es blanca, es raza blanca, castillo blanco. El dragón es raza roja, castillo rojo. ¿Sí? Es por si dicen, Lucho se enloqueció, ¿de dónde saca esa sincronía? ¿Cómo hizo? Hay muchas señales, muchísimas, que te muestran que esa es la columna vertebral y que ese es el centro de esos procesos. ¿Sí? El último, como es el de la integración, no está asociado a una raza. Está asociado a la unificación, a lo que perdura, a lo que trasciende. Está asociado más a ese tono cósmico que termina el castillo verde, que está en el sol, que es la iluminación, el iluminado. El sol cósmico amarillo es el iluminado que trajo, como pertenece a ese sol cósmico, la onda encantada de la estrella, que supo a través de procesos de elevar su frecuencia vibracional en armonía, sacar toda esa luz interior que te mostró la estrella hasta reflejarla y irradiarla afuera como luz para tu vida. ¿Sí? Miremoslo como lo quería mostrar ahora con lo de esa conexión entre las columnas a las cuales pertenecen cada uno de estos 5 glifos. ¿Sí? Si ustedes miran, entonces yo podría primero pensar que el Solkin es simplemente una sola onda encantada. Una onda encantada en la cual cada columna está asociada a un tono y cada columna, que es el primer paso de esa onda encantada, de una sola onda encantada del Solkin, está conformada por los 20 glifos o por los 20 sellos. ¿Sí? Comandados con quines en tonos diferentes, sí, pero son los mismos 20 sellos, los mismos 20 sellos. Entonces la primera columna es de tono magnético, la segunda columna es de tono lunar, sí, porque así yo voy a entender, y esas son las asociaciones que yo he venido haciendo cuando he construido las estaciones galácticas y los y los castillos, es que están muy asociados a la columna a la cual pertenece ese glifo fundamental del castillo o de la estación galáctica, y obvio tiene mucho que ver con el tono en el cual está esa columna. El castillo rojo es tono magnético, asociado al chakra raíz. El castillo blanco es tono autoexistente en esta columna 4, asociado al chakra corazón. El castillo azul, que lo voy a pasar aquí voy a mostrar la siguiente columna. El castillo azul, porque ahí está el mono, mírenlo. Este castillo azul está asociado al tono resonante. ¿Sí? Recuerden que en tono, el animal de poder del tono resonante, para que miren el hecho de que este es el centro del Solkin, resulta que el tono resonante está asociado al animal de poder de la séptima luna, porque es el tono 7, y ese animal de poder es el mono. ¿Y cuál es el grifo central de esa columna del telectonón? Es el mono magnético. Es el poder de que nuestro niño interior aprenda a jugar con la realidad que crea. ¿Sí? Y ahí sigo moviendo esto para mostrar que cada columna está asociada a un tono esencial. En el cuarto castillo, que es el castillo amarillo, mírenlo acá, por eso esta columna la pinto amarilla, está asociada al tono 10, que es el tono del perfeccionamiento. Tu guerrero interior es el que te va a invitar a hacer el perfeccionamiento de los procesos para llegar a la integración. Se perfecciona a través de ciclos repetitivos. Y ahí me sigo moviendo en esas 20 columnas para entender que el Sol, que en sí mismo es una sola onda encantada, con cada paso de la onda encantada compuesto por 20 glifos. Es un ciclo 20, un ciclo 20, un winal, que son 20 quines. ¿Sí?
Y así terminamos en la última columna, que está asociada al tono 13, que es el tono cósmico, donde tenemos a este sol cósmico amarillo. ¿Sí? Ahí vimos una cosa más. Entonces ahora notemos cuáles son esas columnas esenciales. ¿Sí? Es muy importante destacar que yo puedo conectar esas 5 columnas esenciales, que es donde están los 5 kines esenciales. ¿Sí? Porque poseen una notoria relevancia. Ellas crean un nadi o una forma de circulación de la energía. Miremos aquí este ser humano con sus 7 chakras pintados. Y si yo pinto esta primera columna conectada al tono 1, chakra raíz, ¿sí? Ella genera desde este chakra raíz un movimiento que te conecta a la siguiente columna esencial, que es la columna 4, que experimentamos durante el castillo blanco, chakra corazón, ¿sí? Y desde ahí se genera un movimiento que impulsa nuevamente la energía para ascender, que es un nadi, una forma de circulación de la energía, a esta columna 7 conectada al chakra coronario y al mono magnético azul, ¿sí? Volvemos a bajar porque pasamos a la siguiente columna, que es la cuarta, que nos conecta nuevamente al chakra corazón. Por eso baja la recirculación de la energía para hacer un ciclo completo, y nos conecta en esa columna 10 con el tono planetario y el guerrero magnético amarillo. Y por último, la última columna esencial, porque nos conecta con el sol cósmico amarillo, nos conecta al tono número 13, chakra raíz, y la circulación se cerró. Y ahí se forma este ciclo infinito de recirculación de la energía, que la personalidad dice: ¿qué es esta repetidera? ¿Qué pereza? Me cansé, no quiero más. ¿Sí? Cuando son simplemente ciclos de integración de la conciencia. Es un canal energético, entonces eso nos está mostrando que hay un canal energético que actúa como un puente entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, que es donde tenemos nuestro corazón, y nuestro cuerpo espiritual asociado al chakra coronario. Y esa energía, al ascender y al ascender, lo que va a regular son los procesos de integración de nuestros dos hemisferios. Lo que va a hacer todo el tiempo es convertir esa carretera destapada, vuelta a nada, de nuestro cuerpo calloso en autopistas de muchos carriles. ¿Sí? Conecta izquierdo, derecho, femenino, masculino, razón, emoción. ¿Sí? Y eso, en ese proceso, vamos a impulsar el ascenso de la energía Kundalini. Es el proceso bajo el cual yo entiendo que como lo decíamos al principio, que esa reacción instantánea y esa emoción instantánea son la fuerza vital que impulsa el ascenso de la energía Kundalini a través de todos los chakras, para que nos conectemos con ese ser esencial que nos permite acceder a estados más elevados de la conciencia. Por eso hacemos el ciclo. Y nosotros, como seres humanos, vuelvo y digo, otra vez lo mismo, estoy repitiendo. Lucho está diciendo otra vez lo mismo, estoy repitiendo. Y Lucho se dice a sí mismo, otra vez ese video del castillo y pasar kin por kin y construir, y otra vez lo mismo y esa repetición. No estamos repitiendo, estamos integrando. Es otra forma de decirlo para que no nos mortifique mucho. ¿Sí? Avancemos entonces. De esta forma, entonces, cada uno de esos 5 kines que constituyen la columna vertebral del Solkin, de la información que transmite el Solkin, ¿cierto? Está conectado entonces a un castillo, a una célula y a un pulsar, porque estos tonos son pulsares diferentes. Los pulsares entonados son 5, cada uno de ellos estaría conectado a un pulsar, ¿sí? Si yo vuelvo, voy a volver a hacer que me aparezca eso. Si yo vuelvo y me conecto a esos que yo hablo, los pulsares, el 1 me conecta al pulsar magnético, el 3, cuando llego y me conecto, perdón, a este 4, me conecto al pulsar autoexistente. Cuando me pongo en el 7, me conecto al pulsar lunar. Cuando me conecto al 10, me conecto al pulsar entonado. Y cuando me conecto al 13, me conecto al pulsar eléctrico. Ahí están los 5 pulsares, ¿sí? El primero entonces es el del dragón magnético rojo, cuyo como glifo vamos a mirar las palabras claves. Glifo.
el dragón. ¿Cuál es su esencia? El nacimiento, es la fuerza. Me tocó volverlo a iniciar porque es que no quiero. Voy a hacer algo de una vez. Voy a cambiar algo en el video porque esto quiero que él me lo deje hablar con calma y no me... Espérese, modifico la diapositiva para que no me haga ese salto, que es que así se ve la diapositiva con todas las cosas que ustedes después ven ordenadas cuando se... Se me olvidó que era lo que iba a hacer. Ah, es que no es aquí. Un segundo, qué pena. Ya lo encontré. Es este el que quiero separar. Listo. Lo voy a salvar. Esa pausita me sirve porque mi mente se relaja un segundo. Entonces ahora me toca volver a poner el video en el punto que iba. Ya. Entonces íbamos acá. Les decía entonces que esos 5 kines nos conectan con un sello, ¿cierto? Con el sello del dragón, la enlazadora de mundos, el mono, el guerrero y y el sol, ¿sí? Pero a la vez esos 5 también nos conectan con, con el glifo, pero también nos conectan con un chakra y nos conectan eh, con un castillo y también nos conectan con una célula, porque el glifo del dragón pertenece a una célula, la enlazadora de mundos a otra célula, el mono a otra célula, el dragón a otra célula y el sol a otra célula. Sí, y nos conectan a un pulsar entonado, porque son 5 pulsares entonados. El que está conectado al el pulsar entonado magnético, al pulsar entonado autoexistente, al pulsar entonado lunar, al pulsar entonado y al pulsar entonado eléctrico. ¿Sí? Ahí tenemos nuestros 5 pulsos. El primero de ellos entonces sería, el primero es el dragón magnético, me conecta al dragón, que es el poder del nacimiento, la fuerza de la conexión con la fuente universal de donde emana todo, el hecho de que sabemos de dónde viene todo, entendemos que estamos conectados a esa fuente, ¿sí? A esta primera columna que está conectada a ese tono uno, cuya función del tono uno es atraer y unificar. Ese tono uno, como pulso, conecta la columna uno con la 6 y con la 11, que aquí se las estoy resaltando en rojo las tres. La uno, la 6 y la 11 que yo represento con esta balanza que llamamos la balanza del moderador del equilibrio de tercera dimensión. ¿Sí? Balanza que causa el desequilibrio.
nos muestra que la vida es una pendulación natural todo el tiempo, ¿sí? Que eso es natural. Todo lo que atraemos para hacernos uno con esa experiencia va a producir ese tipo de sensación. La sensación de desequilibrio que simplemente es una pendulación que podríamos llamar una repetición para aprender. Nos conecta entonces a la célula uno porque en la célula uno es donde está ese glifo del dragón. Y esa célula uno que está acá es la célula de la entrada cuya función es informar. ¿Sí? Y ahí vamos ganando todas las palabras claves que nos van a dar el resumen fundamental de ese primer castillo, de ese primer tránsito por el Solkin, que es el castillo rojo. ¿Sí? Castillo rojo que se llama el este del girar. Es una fuerza que impulsa el nacimiento de algo para producir un giro, para que la humanidad haga un giro diferente. Conecta esos dos. Podríamos decir entonces que en todo eso que hicimos confluir en ese instante, basándonos en esas palabras claves que constituyen esa primera parte de la manifestación de la energía, ¿sí? Que nos lleva desde la columna uno hasta la columna 3, porque en la 3 termina ese castillo con la onda encantada del sol, ¿sí? Nos está mostrando que todo eso, esos deseos iniciales egoicos del ego, que es una memoria tergiversada de su recuerdo, ¿sí? Lo que logran es, o lo que nosotros más vamos a sentir en aspecto en sombra, es que nuestra personalidad va a experimentar y va a rechazar por naturaleza los desequilibrios propios de la polaridad, de todas aquellas cosas que yo atraigo como propósito del alma. Cada experiencia atraída a mí, que me está pidiendo unificarme con ella, me está invitando a moverme a través de la polaridad del aprendizaje de esa experiencia. Cuando yo no quiero experimentar la polaridad y entro en dualidad con respecto a ella porque rechazo ciertos lados de la experiencia, entonces la personalidad comienza a experimentar todos esos desequilibrios, ¿sí? Y esos desequilibrios son una consecuencia, o esta situación es una consecuencia de nuestra negación a tomar la información ancestral, porque estamos en la célula uno que lo que quiere es informarnos, y yo no quiero informarme, rechazo o me niego a tomar esa información de mis ancestros y mi linaje y hacerla mía. Yo convierto la memoria ancestral en sombra en mi propia memoria, la hago mía, me hago consciente de ella y la tomo para transformarla. Pero yo lo que hago es que me opongo a lo que esa información y esa memoria, esa información ancestral me está mostrando y yo comienzo a oponerme al giro de la rueda kármica que está a punto de iniciar. Estamos a punto de iniciar un nuevo giro en este castillo rojo. Un giro no de repetición, un giro para lograr una integración en una frecuencia más elevada de esa información. Pero la personalidad se opone porque no quiere repetir, es lo que ella cree, ¿sí? Ella no lo ve como un proceso de integración de conciencia. Y entonces, la información que mi linaje me entrega, yo la rechazo, no la tomo, no es mía, eso no soy yo. Yo no soy el reflejo de mis padres. Yo no soy el reflejo de esta humanidad que está podrida, putrefacta. Yo no la quiero. Y experimentamos entonces grandes desequilibrios en nuestra expresión de la personalidad en esta tercera dimensión. Y ahí estoy uniendo las palabras básicas de cada una de las cosas que juntamos en esta primera parte del ciclo. Dragón, el nacimiento. Célula número uno, la entrada, informar. Tono número uno, porque es la columna número uno, atraer y unificar. Castillo número 4, 1, el castillo rojo, iniciar el giro. ¿Sí? Y así con esas palabras claves vamos a construir el sentido fundamental de cada uno de estos castillos conectando estas cosas. ¿Sí? Un pulso, un glifo, una célula, un castillo. ¿Sí?
Si seguimos avanzando entonces, llegamos al siguiente que es la enlazadora de mundos magnética blanca. La enlazadora del mundo magnética blanca me conecta como glifo con el poder de la muerte. Me está enseñando una repetición, nacer, morir, nacer, morir, nacer, morir. ¿Sí? Lo cíclico de la situación me lo está mostrando. Nos conecta entonces, como está en la columna número 4, al tono autoexistente. Nos dice que esa información inicial en el tono autoexistente creó una forma, existe una forma inicial. A través de esa información hay una información, un espacio creativo ya formado para que tú comiences a vivir la experiencia del proceso de integración. Nos conecta entonces con ese espacio creativo del poder femenino, ¿sí? Porque es el tono 4 que nos conecta al pulso entonado autoexistente que conecta con la torre del poder femenino, ¿sí? Por eso es el poder creativo del femenino. Nos conecta a la célula número 2, que son, porque el glifo de la enlazadora de mundos pertenece a esa célula número 2, cuya función se llama el almacén y cuya función es recordar. Todo aquello que nos fue informado, ahora tu personalidad comienza a recordarlo y al recordarlo reconoce que por eso esa es la forma inicial. De ahí parto. El recuerdo se transforma en una forma inicial. Y ahí vamos al castillo blanco, que es el norte del cruzar, que nos está diciendo tú estás en el portal para iniciar a experimentar esa forma inicial. Estoy aquí, llamado a cruzar ese portal. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Es cruzar ese portal significa vivir una muerte y la personalidad no lo quiere. Entonces, desde la sombra, porque está muy conectado a la torre del poder femenino, ese pulso entonado autoexistente está muy conectado al poder femenino. Entonces, desde la sombra del poder femenino, nosotros buscamos cómo darle la vuelta a esa forma. Es mejor darle la vuelta que afrontar esa forma inicial. Entonces, desde ese sombra del poder femenino, buscamos evadir o negar la realidad que se ha definido para mi proceso con base en la información que yo recibí de mi linaje. Es como yo niego el recuerdo de que eso tenga que ver conmigo, esa forma inicial no tiene que ver conmigo, entonces yo le doy la vuelta. Es que lo que esa pareja me está mostrando no tiene que ver conmigo, yo le doy la vuelta. Es que ese trabajo no tiene que ver conmigo, yo le doy la vuelta. Y no nos damos cuenta de cómo estamos usando el poder femenino para evadir y no para cruzar. ¿Sí? Y esto es una consecuencia de nuestra negación del recuerdo. Esa realidad inicial activa en ti un recuerdo de que esa realidad está conectada a la historia de a la información de tu linaje familiar, ¿sí? Y eso genera, ese recuerdo te muestra los bloqueos que tú tienes en tu corazón, transmitidos por herencia a través de tu linaje. Hay unos bloqueos iniciales que ya estaban ahí contigo, que ese es el proceso que tú te ofreciste o te ofrendaste para transmutar en esta tierra, ¿sí? Y entonces, como el recuerdo activa en mí esos bloqueos del corazón y los bloqueos del corazón duelen, ¿sí? Nosotros, ¿cómo nos oponemos? Nos oponemos a ser permeables a esa realidad. No quiero que esa realidad me toque, mejor la evado, mejor le doy la vuelta, ¿sí? Porque no quiero pasar a través de ella, no quiero cruzar a través de ella. No quiero ser permeable a esa realidad y cruzar a través de ella, porque si cruzo a través de ella, esos nudos emocionales atados en tu corazón como bloqueos van a ser evidentes. Recuerden que el castillo blanco conectado a la raza blanca nos habla de refinar y solo refinamos cuando cuando tomamos esa forma inicial y cruzamos a través de ella, no cuando le damos la vuelta.
no cuando la evadimos, no cuando cambiamos constantemente una pareja por otra, un trabajo por otro, una casa por otra, una ciudad por otra, un amigo por otro, un aprendizaje por otro, un trabajo, sí, un maestro por otro, ¿sí? Está muy conectado a ese chakra corazón porque son nudos emocionales, bloqueos emocionales que estamos recordando a través de esas formas iniciales de nuestra realidad, que toma nuestra realidad y que estamos invitados a cruzar para desatar, ¿sí? Si ustedes miran, está conectado a este espacio creativo en el punto inicial de la formación de ese espacio creativo que tiene otros puntos, ¿sí? Porque es la forma inicial. Y la forma de oponerse del femenino a la forma inicial es evadiendo, ¿sí? En sombra, del femenino en sombra. Continuamos entonces a nuestra tercera columna fundamental, que es esta, donde nos encontramos con el centro, ese mono magnético azul, mono que es símbolo del poder de la magia del co-creador, que es el alquimista que transforma la realidad. Nos conecta entonces a la columna número 7, que es la del pulso entonado lunar, ¿sí? Y cuya función es inspirar y canalizar. El niño interior está llamado a inspirarnos y conecta las columnas 2 con la 7 y con la 11 en el pulso lunar entonado, con el pulso entonado lunar, ¿sí? Que es el moderador de la armonía. Nuestro niño interior está llamado a dejarse guiar, inspirar por el amor. Dentro de esas formas iniciales hay un amor que está tratando de salir de un estado condicionado a un estado incondicional y en libertad, ¿sí? Necesitamos entrar en armonía con esas formas iniciales. No se trata simplemente de cruzar, se trata de cruzarlas en armonía, en amor. ¿Sí? Nos conecta entonces a la célula número 3, que es la célula del proceso, porque ahí está el mono, ¿sí? Y esa célula número 3 del proceso nos dice nuestra función es formular. Lo que vamos a iniciar a partir de ahora es a formular procesos y a reprocesar y a reprocesar y a reprocesar, que es la repetición. Vamos a iniciar el ciclo de la reformulación química de los procesos, ¿sí? Hasta lograr integrar en ese castillo azul, que es el del oeste del quemar algo para co-crear una nueva realidad. Hay que quemar algo dentro de tu sistema de interpretación emocional para poder pasar a ese proceso de integración, ¿sí? ¿Qué sucede? La personalidad en este momento, en el tránsito por esa zona del Solkin, la personalidad se va a negar a dejarse inspirar por el amor que emana de la llama divina. Y su excusa siempre va a ser, es que yo no poseo el poder de canalizar mi propio ser. Es que yo no sé cómo me conecto a mi propio ser. Y recuerden que como venimos atrás del castillo blanco, desde ese bloqueo femenino que dice querer evadir, sí, ¿qué estoy evadiendo? Estoy evadiendo las tareas que mi propio ser escogió. Y entonces la mejor forma de decir es que yo no lo canalizo, yo no me conecto con él. Yo por eso busco maestros externos que siempre hagan las cosas por mí, me digan las cosas por mí y me quedo yo eternamente en esa etapa de aprendizaje por memorización, que se convierte en una memoria no trascendente porque no te transforma, sino que es una cosa por allá metida en tu inconsciente que tú usas selectivamente, manipuladoramente, amañadamente para satisfacer deseos egóicos. Entonces decimos, es que yo no me conecto con mi propio ser, yo no sé cómo me habla, es que yo no lo interpreto, es que yo no le entiendo los mensajes, es que él no me habla a mí. Si no te habla, no te inspira. Cuando yo me digo esto, es que yo no soy canalizador. Todos somos canalizadores de la energía de nuestro ser superior, porque somos seres pentadimensionales. Y en esa quinta dimensión, a la cual yo también pertenezco, como ser pentadimensional, está ese ser superior con el cual yo tengo comunicación directa.
y su lenguaje es un lenguaje que yo puedo entender, ¿sí? Como consecuencia de esto, nosotros experimentamos la ausencia de ideas, porque esas ideas fundamentales de los procesos de quemar para transformar vienen del ser superior. Entonces no tenemos ideas que nos ayudan a quemar y liberar esa memoria ancestral en sombra cuando nos decidimos atravesar o a cruzar a través de ella. Entonces yo me vengo a cruzar, pero no tengo herramientas para ejercer la función de quemar las cosas de la memoria ancestral en sombra que están llamadas a convertirse en memoria ancestral en luz. ¿Y por qué no tengo recursos ni herramientas? Porque yo no estoy inspirado. ¿Y por qué no estoy inspirado? Porque yo me he dicho a mí mismo que yo no me conecto con mi ser superior. Y tiene mucho que ver con ese bloqueo femenino de decir yo evado. ¿Cómo evado? No canalizo. Es que yo no lo puedo hacer. Es que a mí no se me dio ese don. ¿Cómo no vas a tener el don de escucharte a ti mismo? Si avanzamos al castillo anterior, el que estamos a punto de terminar mientras yo grabo este video, entonces, se me olvidó hablar, no, sí, hablamos de la balanza, del moderador de la armonía. Ok, listo. Si seguimos avanzando, entonces nos vamos a conectar al cuarto paso, que es esta columna, conectada al tono 10 en el guerrero magnético amarillo, cuyo glifo es el guerrero, que es el poder de la inteligencia que nos invita a cuestionar cuestionarnos a nosotros mismos de una forma inteligente, osada y valiente, que nos regala la valentía para cruzar y quemar, ¿sí? Nos conecta entonces con el pulso entonado, que conecta tono 5 y tono 10, que es el espacio para producir y perfeccionar, que nos conecta con ese espacio creativo en ese tono eh, del po- eh, eh, y nos conecta con la fuerza del poder masculino, ¿sí? Eh, como célula, nos conecta la célula número 4, ¿sí? Que es la célula de la salida, cuya función es expresar. Es el poder masculino que nos da la capacidad de actuar, expresar, decir, irradiar, manifestar, hacer evidente lo que tenemos dentro, afuera, sin tener temor, cuestionándonos inteligentemente, siendo valientes y osados, ¿sí? Para expresar, para actuar, para dejarnos ver, para manifestar, para generar recursos, proveer los recursos que se requieren para cruzar, quemar y llegar así a conectarnos con este castillo amarillo que es el castillo del sur del dar, donde me ofrendo a través de la expresión de mi luz interior. Tú no estás llamado a dar cosas, estás llamado a ofrendar la expresión de esa luz interior que te habita, transformada. No a dar lo mismo que te entregaron tus padres, lo mismo que ellos te informaron, ¿sí? ¿Qué experimentamos ahí entonces en este trayecto? Sí, la personalidad desde la sombra, desde ese poder masculino, se queda en esa forma inicial, pero desde una energía que es la del guerrero, que no afronta, sino que se enfrenta, que establece guerras desde el control. Controla, manipula, pelea, se impone, esa expresión desbordada de la energía o que cae en un perfeccionismo en contra de su realidad. Entonces él, desde ese perfeccionismo, no soporta sentir que está repitiendo algo. Entonces lucha, pelea contra sí mismo en la mayor parte del tiempo, que se manifiestan peleas contra los demás, sí, pero la mayor parte del tiempo estamos peleando contra nosotros mismos, ¿sí? Como consecuencia de esa energía, entonces experimentamos una expresión que es dura, muy dura con nosotros mismos y muy dura con los demás.
donde negamos la posibilidad de ofrendar nuestra luz interior, lo que estamos ofrendando es toda nuestra sombra. En lugar de ofrendar nuestra luz interior al proceso de expansión de la conciencia, yo lo que estoy haciendo es siendo una carga para el proceso evolutivo planetario. Esperen, le quito que me distrajo este celular. Entonces, de ahí llegamos al punto en el cual vamos a transitar este último castillo. ¿Sí? Lo hacemos entonces. Bueno, les digo una cosa más. Entonces, cuando realmente nos hemos conectado a esta energía en luz, en este cuarto paso, en este cuarto castillo, el amarillo, llegamos a la madurez mental del guerrero de luz, que comienza los procesos de perfeccionamiento que se logran a través de la repetición sucesiva de experiencias hasta purificarlas y transformarlas. ¿Sí? Y aquí es donde, si realmente hemos pasado por este filtro del sur del Dar, de este castillo del sur del Dar, entonces aparecen esas cosas que son una emoción instantánea o una reacción instantánea que ya son en luz. Porque nosotros siempre hemos usado la emoción instantánea o reacción instantánea a procesos en sombra. Al integrar aparecen también ese impulso reactivo que, como les decía en la diapositiva anterior, son fuerza, son impulso, son soporte, son cimiento. ¿Sí? Avancemos entonces y nos encontramos por último con el Sol cósmico amarillo. Sol cuyo poder es el poder del fuego universal. Es esa fuerza interior que hay en ti que siempre está ardiendo, quemando, ardiendo para iniciar el giro, ardiendo para cruzar, ardiendo para quemar, ardiendo para dar, ardiendo para encantar. Nos conectamos entonces al pulso, a la columna número 13 y al tono número 13, que es el tono cósmico también, que es el tono de trascender y perdurar. Es lo que trasciende porque se integró en luz y lo que perdura porque todavía faltan cosas que hay que transmutar de la sombra a la luz, o perdura ya en un estado luminoso. ¿Sí? Y ahí nos conectamos con la balanza del moderador de la coherencia. Tenemos que estar tan centrados en nuestra verdad, en la conciencia de nuestra verdad, que somos coherentes realmente con lo que hemos trascendido y lo que no, lo que hemos expresado y lo que no. ¿Sí? Nos conecta a ese moderador de la conciencia, de la coherencia, perdón, que son las columnas 3, 8 y 13. ¿Sí? Y nos conecta con la célula número 5, que es la célula de la matriz cuya función es autogenerar. Es donde tomamos la conciencia de que la autogeneración se hace bajo ciclos sucesivos de repetición, en la cual desde nuestro poder de transformación vamos autogenerando cambios, transformaciones, etcétera, que no tienen que ser tormentosas. ¿Sí? Y nos conecta con ese castillo verde, que es el castillo central de encantar. Entonces yo ya no veo la repetición como, ay, qué jartera, sino que me dejo encantar por los procesos repetitivos para elevar mi conciencia. Me dejo encantar de la vida, del juego de la vida. Este niño, que es el centro de toda esta situación, ya no está peleando, él está encantado por el juego de la vida y lo quiere seguir jugando, recreándose a través de su juego. ¿Sí? Desde la sombra entonces lo que pasa es que la personalidad vive en una incoherencia permanente en la cual no reconoce ni su propia verdad. Y lo único que hace es repetir las verdades ajenas o las verdades de su linaje familiar. Y por lo tanto no establece una diferencia clara entre lo que perdura y lo que trasciende. Porque es que si yo no sé cuál es mi verdad, ¿cómo voy a ser coherente?
Yo no sé si trascendí algo o vivo desde la falsa trascendencia. Y después el instinto te muestra que no lo has trascendido. ¿Sí? Te está diciendo, mira que todavía perdura en ti, porque el instinto todavía lo saca a la luz. ¿Sí? Porque está acompañado de esa energía del sol que saca la luz del fuego universal de la cual nada se escapa. No puedes, algo no puede permanecer oculto por el resto de la vida. En algún momento va a salir. ¿Sí? Como consecuencia, entonces, al vivir así, nuestra personalidad permanece en estado de desencantamiento de la vida misma, de la existencia, de su propia humanidad. Yo para qué estoy aquí, yo por qué estoy viviendo aquí, qué pereza estar aquí, estos procesos me aburren, la vida no tiene sentido, ¿sí? Y entonces malgasta su energía autogenerando procesos de repetición sin aprender, o autogenerando procesos que buscan solo satisfacer una apariencia externa. Recuerden que ese sol cósmico amarillo pertenece a la onda encantada de la estrella, que es el antípodo del espejo. Y entonces autogeneramos, malgastamos nuestra energía autogenerando apariencias desde el control. Entonces yo genero apariencias en las cuales yo digo haber trascendido o transmutado, transformado, y realmente no. Y después aparece el instinto y lo muestra y yo hago más fuerza y hago más control para sostener esa apariencia. En lugar de ser consciente de que yo puedo usar esta energía para autogenerar procesos cíclicos permanentes de transformación. Yo al final del Solkin, en ese sol cósmico amarillo, simplemente reconozco que trascendí del propósito que me haya trazado en ese recorrido y que todavía perdura y voy a seguir trabajando. Y cada recorrido, mientras más consciente lo hagamos, más claros vamos a estar desde la luz de ese fuego universal, de esa verdad con la cual ya soy coherente o de aquellas cosas en las cuales todavía soy incoherente. ¿Sí? Y ahí en este punto culminamos, digamos, esta visión del Solkin, de la matriz del Solkin, de una forma diferente. ¿Sí? Voy a dejar de grabar acá y después vamos a continuar aquí en este punto.